Hola hermanos, muy buenas tardes. Aquí de salud el hermano César. Son las 4 de la tarde, 7 minutos aquí en sur de California. A diciembre 30 del 2018. Mañana es el último día del año. Y así, pues prácticamente un año más que termina y un año nuevo que se aproxima, en donde muchos de nosotros tal vez tiene planes, tiene, diríamos, resoluciones, como se llama, pero esas resoluciones a veces el segundo día del año se olvidan. Entonces, pero nosotros, mi resolución de este año con ustedes es, número uno, empezar, poner estudios sobre documentos patrísticos. ¿Qué son patrísticos? Se refiere a la teología de los padres de la iglesia, empezando el segundo siglo hasta el cuarto siglo. Quiere decir, empezando el año 100 después de los apóstoles hasta el año 400 y algo, cubriendo, diríamos, la vida de San Agustín, el famoso teólogo occidental que une la teología católica romana, la teología ortodoxa y, por supuesto, a los reformadores. Esto es parte de nuestra herencia cristiana. Cuando hablamos de herencia cristiana, no estamos hablando el día que empezó los pentecostales, 1907, en Azusa, California, ni tampoco cuando empezaron los bautistas, ni Lutero, ni Calvino, sino justamente desde Hechos, una vez que mueren los apóstoles, de ahí en adelante la iglesia, incluyendo la iglesia católica romana, que durante muchos siglos fue la representante del cristianismo, y luego la iglesia ortodoxa, cuando se dividió en el siglo XI por ciertos motivos doctrinales con la iglesia católica romana. La reforma vino después, mucho después. Así que cuando se habla de cristiano, iglesia cristiana, no está hablando de las sectas evangélicas en particular, está hablando de toda la iglesia cristiana. Por eso cuando alguien pone en Facebook y los cristianos, yo siempre pregunto, ¿aquí están incluidos anglicanos? ¿Aquí están incluidos católicos? Porque cristiano es un término amplio. O no, está incluido solamente mi iglesia. Entonces pon el nombre de tu iglesia, digamos, Iglesia Arca de Salvación Pentecostal Independiente, fundada en 2009 por tal persona. Entonces ahí se entiende. Pero si se habla de la iglesia cristiana, entonces tenemos que remontarnos a los primeros siglos de la iglesia cristiana. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros decir solamente porque uno no es católico romano, no implica que no son parte de la cristiandad. Son parte de la cristiandad. Son parte. Tenemos muchas cosas en comunes con ellos. Y también, claro, hay diferencias teológicas con ellos también. Uh, pero vuelvo a repetir, eso es lo que voy a hacer. Voy a estar poniendo temas, las cartas de los principales padres apostólicos o de la primera iglesia, de los primeros siglos, para que ustedes se den cuenta de lo que ellos pensaban, la teología de ellos, porque es nuestra teología, es parte de lo que nosotros pensamos, creemos también. Si uno no conoce su historia, entonces uno realmente cree que empieza cuando la secta de uno empieza. Y no es así. Inclusive los reformadores, inclusive Calvino, lea las defensas de Calvino contra teólogos católicos. Calvino hace mucha referencia a los padres de la iglesia, Lutero también. Entonces, tenemos que entender de que para ellos la secuencia histórica de la cristiandad no empezó con ellos, sino empezó muchos antes. Pero bueno, hoy día el tema que tenemos es un tema muy importante también, y yo quiero que ustedes realmente tomen en cuenta, presten atención, tengan su Biblia abierta, un cuaderno, un lápiz, lapicero, escriban, y de esa forma uh, cualquier pregunta lo pueden hacer. Voy a tratar de hacerlo despacio, pausado, porque este libro de Romanos es entrar a uno de los libros teológicos más importantes, yo diría, de toda la Biblia, en el aspecto cristiano, de toda la Biblia. Es un libro donde inclusive muchos
todavía no quieren entrar porque piensan de que no saben cómo hacerlo. Yo no pretendo que voy a cubrir exhaustivamente todo, hay buenos otros comentarios. Sin embargo, vamos a tener un sabor de lo que es el libro de Romanos. Muy bien, entonces antes de empezar, vamos a leer la confesión de fe de Westminster, ¿no? La confesión de fe de Westminster referente a Dios, y voy a ponerlo ahí con ustedes. Dios desde la eternidad, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente toda cosa que llega de suceder, y sin embargo de tal manera cual ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni es la libertad o contingencia de causas secundarias quitadas, sino más bien establecidas. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por este momento. Te pido que tu amor y tu misericordia sean cada uno de nosotros en este momento, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Todos dicen amén. Y vamos entonces a leer Salmo 67. Vamos a leer Salmos 67. Que vamos. Voy a abrir aquí la Biblia también. Salmos 67. Ah, voy a leer la versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense, canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Muy bien, vamos a hacer entonces una oración para luego pasar a la lectura de la ley. Entonces vamos a orar, me siguen. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, por tu gran amor que tienes para con tu iglesia. Señor, venimos a ti, tú sabes nuestras peticiones, para que sigas dándonos conocimiento, para que a tu pueblo que está en toda la tierra, por ser una iglesia universal, sea siempre con nosotros, Señor, ahora y siempre, que tu presencia esté con nosotros, siempre fortaleciendo a los que son perseguidos por tu nombre también en diversas partes del mundo, en lugares donde existe la fe musulmana, el ateísmo. Dice tu palabra, bienaventurados son los que por mi causa son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. También a nosotros, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 7. El libro de los Hebreos está en el Nuevo Testamento, capítulo 13, del 1 al 7. Voy a leer en la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera o otra versión, me puede seguir. Dice así, Hebreos 13, 1 al 7, la bendita palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos,
y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? La versión Valera dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración para entrar de lleno al tema de hoy, que veo que muchos están esperando. Oremos, Padre Celestial, pido tu bendición para que de esta forma podamos nosotros ser concentrados, nuestra alma, nuestra mente, en la exposición de tu palabra. Que nada nos distraiga de la mente para poder alimentarnos. En el nombre de Jesús, Cristo nuestro Señor. Y decimos todos amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Tengo dos versiones delante mío, la versión Reina Valera, Biblia de las Américas. Voy a usar la versión Biblia de las Américas. Dice así, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido gracia apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces así entramos al estudio de esta importante, maravillosa, hermosa, profunda carta de Pablo a la iglesia en Roma. Una de las cartas donde tanto Lutero encontró aquello que le llevó a entender lo que es la justificación ante Dios, que es la justificación por la fe. Muchos reformadores, inclusive católicos romanos teólogos, encontraron en Romanos la fuente teológica de la doctrina cristiana en su profundidad. Vamos a hacer entonces un pequeño recuento, diríamos, contexto histórico para entender la carta. Pablo escribe esta carta cuando estaba en la ciudad de Corinto, mientras él se encontraba en su tercer viaje misionero. Fue en ese momento cuando estaban reuniendo una ofrenda de los cristianos gentiles para la iglesia en Jerusalén. La fecha de esta carta a los romanos se colocaría generalmente en el año 56 después de Cristo, antes del año 60. Pablo menciona a tres personas que le ayudan en la composición de esta carta, a Febe, a Gayo y a Erasto.
Febe, Gayo y Erasto. Entonces, teniendo esta idea, este contexto en cuanto a la formación de la carta, su fecha, el lugar donde fue escrito, vamos a hacer entonces una introducción a la introducción. Y vamos a empezar con el versículo 1. Yo quiero que me sigan. Voy a usarlo pausadamente. Si tienen un papel o un cuaderno o algo, subrayar, sería bueno. Vamos a estudiar la salutación o la parte del saludo de la carta. Como todas las cartas de ese tiempo, Pablo entonces sigue un formato. El formato empieza la salutación cristiana, en este caso a la iglesia en Roma. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo primero empieza mencionando su nombre. Y su nombre es Pablo. Se presenta como, diríamos, el autor de la carta. ¿Quién fue el autor de la carta? Bueno, Pablo. Paulos, su sustantivo, ¿no? Pablo empieza. Y luego hay una coma y dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tres palabras importantes, tres palabras claves. Siervo, llamado y apartado. Vamos a estudiar esas palabras. Pablo se llama a sí mismo siervo. Pablo está usando, ¿no?, el sustantivo doulos en griego para llamarse a sí mismo siervo, pero doulos significa esclavo. Entonces lo que Pablo se está llamando a sí mismo es esclavo. Entonces puede escribir usted esclavo. ¿Esclavo de quién? Entonces el genitivo lo pone de Cristo Jesús. Pablo es el esclavo de Cristo Jesús. Entonces Pablo se presenta a la iglesia en Roma. Cuando escribe la iglesia en Roma, yo soy Pablo, soy esclavo de Jesucristo. Y recuerde, era muy común el lenguaje. Lo entendían. Porque la esclavitud era parte del sistema social político del Imperio Romano. Habían muchos esclavos. Y esos esclavos eran parte del Imperio Romano. Pablo también se menciona como esclavo, pero de Jesucristo. No del Imperio Romano. No del emperador, sino de Jesucristo. Otra cosa también que hay que entender es que hay muchas teorías en cuanto a cómo o quién fundó la iglesia en Roma. No fue Pablo. La iglesia ya estaba fundada. Una teoría, la cual creo que me adhiero a eso, es cuando vino el derrame del Espíritu Santo y los que estaban en Jerusalén hablaron en otros idiomas. Esa gente fue a muchos lugares y obviamente fueron a la capital del Imperio Romano, Roma. La capital importante del Imperio Romano. Cosmopolita. Significa gente de todas partes del mundo del Imperio Romano se reunían ahí para negocios, para empresarios, gente de todo tipo. Había un negocio, un movimiento grande, cultural, económico. La economía estaba que florecía en esa parte. Y los que iban ahí hablaban todos los idiomas. Eso nos ayuda a entender el contexto de Corinto, del don de lenguas, que significa el don de lenguaje, la habilidad de hablar lenguajes, no balbuceos, palabras incoherentes, ni trabalenguas, como se habla hoy en día en círculos pentecostales, sino idiomas de ese entonces. No trabalenguas, balbuceos, gemidos incoherentes, palabras iletradas.
Nada de esas cosas. Estamos hablando de lenguajes. Entonces Pablo se presenta, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Qué más se pone Pablo? ¿Cómo se presenta? Luego dice, llamado a ser apóstol. Eso es muy importante, porque el llamado a ser apóstol viene a ser entonces un adjetivo y los adjetivos realmente modifican el sustantivo. O sea, él es un apóstol. ¿Quién es un apóstol? Bueno, un apóstol es alguien que es escogido, un mensajero enviado para una misión importante. Recuerde que Pablo fue apóstol porque fue enviado por Jesús el Cristo. Jesús el Cristo se presentó a Pablo y lo llama entonces el apóstol, porque le vio a Jesús y Jesús le comisiona a llevar su mensaje. Entonces Pablo es un apóstol, pero es un apóstol que ha sido llamado a ser apóstol. Por eso dice ahí, llamado a ser apóstol. El llamado viene de quién? Viene de Jesucristo. Entonces ya vemos otra característica. No solamente él es esclavo de Jesucristo, pero también él es un apóstol que ha sido llamado por Jesucristo. ¿Por qué tiene que decir llamado? Porque Pablo tiene que autenticar su apostolado. Pablo tiene que decir, mi apostolado es auténtico. Mi apostolado no viene de mí. Mi apostolado viene de Jesucristo. Por eso el genitivo llamado a ser apóstol o apóstol llamado. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo está poniéndose al mismo nivel de autoridad que el resto de los apóstoles. Gálatas 1:15, ¿no? Gálatas 1:15, vamos a ver ahí. Dice así, Gálatas 1:15. Pablo hablando, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese, Pablo entonces reflexionando en su llamado, Pablo dice que su llamado no empezó cuando Jesús se le apareció. Pablo va antes de la fundación del mundo, inclusive antes que nazca, que fue separado por Dios para ser apóstol y que fue llamado a ser apóstol por Jesucristo. Entonces el llamado de Pablo para hacer auténtico su apostolado, Pablo va teológicamente hablando hasta antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Entonces la teología de Pablo está dentro del pacto de gracia y dentro de la doctrina de la elección. Dios el Padre llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela. Dentro de ese concepto teológico, Pablo dice, Dios también me llamó a mí desde el vientre de mi madre y me apartó. Dejar mi parentela para ir a otra tierra de los gentiles a predicar el evangelio. Entonces, dentro de ese concepto de pacto de llamado, Pablo se sitúa en la misma línea de los patriarcas hebreos, consolidando su llamado al ministerio
Y de esta forma, diciendo que su llamado es auténtico, genuino, válido, inspirado por Dios. Por eso él dice llamado a ser apóstol, ¿no? Llamado a ser apóstol. Y apóstol es una persona enviada. Entonces, la iglesia en Roma, al leer eso, está leyendo que la carta viene con una autoridad divina, no la autoridad de Pablo, sino una autoridad divina, porque él fue llamado por Dios a ser apóstol. Es un apóstol separado por Dios desde el vientre de su madre. Es un apóstol llamado por Dios. Y así se pone en el mismo nivel de autoridad que el resto de los apóstoles. Luego dice Pablo más adelante, ¿no? En el verbo perfecto, dice, habiendo sido, ¿no? Apartado para el evangelio de Dios. Otra vez leemos en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó. Entonces Pablo en Gálatas 1:15 está usando el mismo lenguaje que Pablo está usando en su carta a los romanos. Apartar y llamar. Apartar y llamar. Dice así, le agradó a Dios, bajo la voluntad buena de Dios perfecta, llamar y apartar. Pablo, en su carta a los romanos, estamos leyendo que dice, él me llamó y me apartó. Le separó, le puso un límite a Pablo, es la idea que está diciendo. El límite que Dios le puso a Pablo es llamarlo, para ponerlo dentro de un contexto ministerial de apostolado. Pablo, Dios llamó a Pablo exclusivamente para que sea apóstol. Recuerde, Dios llamó a Pablo exclusivamente para que sea apóstol y Pablo lo entiende que fue apartado desde el vientre de su madre. ¿Me está entendiendo? Entonces, Pablo está presentando su carta de autenticidad apostólica. Pablo está mostrando su carta de autenticidad apostólica diciendo, soy esclavo de Cristo. Apóstol llamado y separado, fíjese, y separado para el evangelio de Dios. La preposición para implica el propósito para el cual él ha sido llamado. Y su propósito de Pablo es predicar el evangelio genitivo de Dios. No es su evangelio. Dice de Dios porque Pablo quiere asegurarse que cuando lean esa carta, los hermanos en Roma digan, oh, acá hay otro apóstol, pero su mensaje es igual al resto de los apóstoles. Él quería evitar que los hermanos en Roma digan, oh, mira, este apóstol predica un mensaje diferente. No, yo predico, como dice en Corintios, lo mismo que yo recibí. Porque mi evangelio es de Dios. Mi evangelio no es de mí mismo, yo no lo inventé. Soy esclavo de Jesucristo, esclavo. Yo hago lo que Él dice. Soy apóstol llamado. Yo no me hice apóstol. Y fui apartado por Dios mismo en el contexto de predicar el evangelio. De Él, no mío. ¿Se dan cuenta? Cómo Pablo entonces se presenta a sí mismo, cómo él se posiciona como el apóstol de Dios.
que lo que él está haciendo es porque fue enviado por Dios y fue apartado desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15. ¿Me está siguiendo? Luego que termina eso, entonces, después que dice apartado para el evangelio de Dios, entonces Pablo en el segundo versículo hace un énfasis en el evangelio. ¿Por qué? Mire lo que dice en el versículo 2, que él ya había prometido. ¿Qué prometió? El evangelio. ¿Me entiende cómo va Pablo? Esa es la mentalidad de Pablo. Pablo dice, fui apartado para el evangelio de Dios. Es el evangelio, hablando del versículo 2, Dios ya lo había prometido. Mire cómo hace la conexión entre su llamado para predicar el evangelio y la promesa que él va, mire cómo él va haciendo el argumento. Ese evangelio, Pablo dice que Dios ya lo había prometido. Mire cómo va la cadena de Pablo. Ahora, ¿cuándo lo prometió? ¿Cuándo lo prometió? Veamos lo que dice más adelante. Dice, lo prometió por medio de sus, mira el genitivo, sus profetas. Ahora, la palabra por medio es una preposición. Significa a través de sus, mira el genitivo, sus profetas. ¿De quién son los profetas? De Dios. Entonces Pablo dice, este evangelio al cual yo he sido apartado a predicar, ese evangelio Dios lo prometió a través de sus profetas. O sea, los profetas se convierten en la herramienta, en el medio por el cual ellos comienzan o Dios promete el evangelio antes de que Jesucristo nazca. Ahora, Pablo, para asegurarse de que sus lectores entiendan cuáles profetas, porque había muchos profetas en ese entonces, Pablo especifica cuáles profetas son estos y lo dice ahí mismo. Mira lo que dice ahí. Profetas en las santas escrituras. Mire la preposición en. La preposición en es muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo que estos profetas que profetizaron la promesa del evangelio no eran cualquier profeta. Eran los profetas en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras hebreas. Y ya en el tiempo de Pablo se reconocían a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores. Todos esos profetas, según Pablo, Dios los usó para que a través de ellos, ¿no? Para que a través de ellos se hable el evangelio. Entonces, esto nos confirma la conexión que existe entre el mensaje profético de los profetas hebreos en el Antiguo Testamento con el evangelio de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ven la conexión? Entonces, la audiencia de Pablo al leer esta carta estaba compuesto por judíos, gentiles y judíos conversos. Entonces ellos podían ver la conexión teológica entre el mensaje profético de los hebreos, profetas hebreos en el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento se consolida en el siglo IV, cuando todos los libros del Nuevo Testamento son hechos en el canon
En el siglo IV, a final del siglo IV, 380 en adelante, se consolida el canon. Pero en el tiempo de Pablo no había todavía Nuevo Testamento. Se predicaba en base al Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, este mensaje del Evangelio que yo estoy predicando ya ha sido prometido por Dios en los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta cómo Pablo convierte el libro profético, los libros proféticos, en el manual de evangelización para el imperio, para el mundo romano? Por eso cuando Jesús, y esto tienen que entenderlo bien, cuando vamos, por ejemplo, a Mateo 24, fíjese cuando dice Mateo 24, cuando dice Jesús, Mateo 24, versículo 14, y será predicado, mire, lo voy a poner aquí, 24, 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Cuál evangelio del reino Jesús está hablando? El evangelio prometido por los profetas en las escrituras. Pablo no llama a ningún escritor en el Nuevo Testamento, se refiere a las escrituras con el nombre Antiguo Testamento, eso vino después. Simplemente lo llama las escrituras. Las escrituras son la ley y los profetas y los salmos. Pero en este partículo, mensaje, parte del Evangelio, Pablo está diciendo que el Evangelio que él está predicando, que viene de Dios, ese Evangelio ya ha sido prometido en las escrituras hebreas, en los mensajes de los profetas hebreos. Por eso, cuando Jesús está en el camino a Maús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está en el camino a Maús y se presenta a estas personas, ¿no? Vamos a Lucas, a ver, está en el capítulo 24, Lucas 24, en el versículo 13, dice, en 27, 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, la ley es Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lucas 24, 27. Entonces vemos aquí que Lucas escribe que Jesús mismo entendió el Antiguo Testamento como el mensaje que apuntaba a su venida, el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 12, 15, 17 y 18. De que en ti serán benditas
todas las naciones de la tierra. Entonces aquí en Romanos, cuando dice que el evangelio que Pablo está predicando no es el evangelio que yo lo inventé. Este evangelio ya ha sido prometido por Dios en las escrituras por los profetas hebreos. Entonces los judíos que escuchaban esto decían, bueno, leamos otra vez y veamos lo que está diciendo ahí de nosotros, de Jesús. Entonces, Pablo establece eso. ¿Qué más dice Pablo? Pablo dice, versículo 3, el evangelio de Dios. Ahora, algo muy importante. Pablo lo equipara con su Hijo Jesucristo, de Dios, con el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque el evangelio que habla en el versículo 1 dice que ha sido prometido. Pero ese evangelio es acerca de quién, versículo 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Dos cosas teológicas aquí. Número 1, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el contenido del evangelio. Al decir que Jesús es el Hijo de Dios, está enfatizando la naturaleza divina de Jesús. Escuche bien. Cuando Pablo dice acerca de su Hijo, el Evangelio es acerca de su Hijo, de Dios. Bueno, si es Hijo de Dios, es divino. ¿Me entiende? Si es Hijo de Dios, es divino. Pero dice algo más importante. Bueno, al mismo tiempo diríamos no es más importante, pero algo que enfatiza y complementa el mensaje acerca de Jesucristo. Dice que nació de la descendencia. Nació de la descendencia. Y cuando dice nació, está hablando de dónde vino. La descendencia está hablando de la semilla. La palabra en griego es esperma, de donde viene la palabra en español espermatozoide. Espermatozoide es una palabra en español, pero de origen griego. Significa semilla. Entonces, la semilla de donde viene Jesús, el esperma de donde viene Jesús, lo que está diciendo ahí. Miren, es de David según la carne. Quiere decir, según su naturaleza humana, Jesús proviene de la descendencia biológica del espermatozoide de David. ¿Se da cuenta el misterio? Primeramente es hijo de Dios, naturaleza divina. Segundo, viene del espermatozoide de David, naturaleza humana. Dios, el Padre, engendró a su Hijo eterno en forma humana, según la carne físicamente del espermatozoide, biología de David. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dios el Hijo. La segunda persona de la Trinidad. No necesitamos, como dicen los heréticos, mal llamados testigos de Jehová y otros heréticos, que por el hecho de no decir la palabra Trinidad no existe. No hay necesidad de esa palabra, porque la evidencia teológica aquí, en este pasaje, está diciendo
que el origen divino de Jesús es el Padre, naturaleza divina, Hijo de Dios, pero que se hizo carne, se hizo humano a través de la descendencia del espermatozoide de David. ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo eso. Entonces, cuando la gente escuchaba la lectura de Romanos, decían, este es hijo de Dios, o sea, es Dios. No es un semidios, no es mitad Dios, es Dios, porque es su hijo. Pero también es hombre porque desciende de David. Por eso a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, descendiente de David, de la semilla de David, del esperma de David. ¿Me entiende? Dios, hijo, naturaleza divina, naturaleza humana, se puede ver en Romanos capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué pasa con eso? Ese es el mensaje del Evangelio de Dios. Y que fue, declarado, anunciado, Hijo de Dios, bendito sea Dios, la divinidad de Cristo, fue declarado, Él es Dios porque es mi Hijo, lo que está diciendo, con poder. ¿Y cómo se manifestó ese poder? Se manifestó a través, de acuerdo al Espíritu Santo, porque dice Espíritu de santidad. Entonces, cuando dice Espíritu de santidad, está hablando de que ese espíritu no es un espíritu humano, sino es el espíritu de santidad, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad, trabajando en forma armoniosa dentro del mensaje del Evangelio de Pablo, que es acerca del Hijo de Dios, Dios, descendiente en forma humana a través de el esperma de David, hombre, pero que fue declarado Hijo de Dios, Dios, por el trabajo del Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, ¿cuándo? Cuando resucitó de los muertos. Versículo 4. ¿Eso es bíblico? Está en la Biblia. Ahora, Pablo lo pone de otra forma cuando él escribe su carta a los filipenses. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, Pablo dice esto en cuanto al mismo que está diciendo en Romanos. Cuando dice, según la esperma de David, Pablo dice a los filipenses, se despojó a sí mismo, haciendo forma de esclavo, hombre, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres cuando nace de la esperma o semilla de David. Fue declarado, dice Pablo en Romanos, Hijo de Dios con poder, y estando en la condición de hombre, todavía como humano, se humilló a sí mismo, obediencia pasiva, haciéndose obediente hasta la muerte, obediencia pasiva, y la muerte de cruz. Gálatas, se hizo maldito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Por lo cual, cuando él termina su misión en la tierra, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fue declarado, dice Pablo, Hijo de Dios con poder.
y le dio un nombre, Hijo de Dios, que es sobre todo nombre, por la resurrección de los muertos, para que en el nombre de Jesús toda rodilla en la tierra se doble, toda rodilla en los cielos se doble, y los que están en las partes inferiores de la tierra también se doble. Y así, declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Dios, no semidios, no Dios chiquito, sino Dios mismo, para la gloria de Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. La doctrina de la Trinidad no es una invención pagana, es la enseñanza de una exégesis sana de la misma escritura de Dios, que está plasmado en todas las escrituras en la misma Biblia. Por lo tanto, usted tiene con convicción callar la boca a aquellos herejes que dicen que por el hecho de no existir la palabra Trinidad no existe, porque de eso no depende, la enseñanza está ahí. Pablo mismo, en Romanos, nos enseña que Dios el Padre exaltó a su Hijo por el poder del Espíritu Santo, declarándolo hijo de él, cuando resucitó de los muertos, exaltándole hasta lo sumo y dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiese que es el Señor. ¿Para quién que sea la gloria? ¿Para quién? ¿Para la gloria de quién? Dígalo, para la gloria de Dios el Padre. ¿Entiende lo maravilloso que es la teología cristiana? Entonces, Pablo en esa mentalidad dice, Jesús es divino, hijo de Dios, pero también es humano, del esperma de David. Y lo declaró con poder por el Espíritu de Santidad cuando resucitó de entre los muertos. ¿Entiende, hermano, este mensaje que Pablo está diciendo? Y luego dice, ¿por medio de quién? ¿Quién es ese quién? Hablando ahora de Jesús. Por medio de él, de Jesús, hemos recibido, obtenido, recibido, acción pasiva, que hemos recibido a través de Jesús, cuando fue exaltado. Hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo está hablando de él con los apóstoles. Los apóstoles recibieron a través de Cristo la gracia y el llamado para promover la obediencia a la fe entre todos los hombres por amor a su nombre. Quiere decir que a través de Jesucristo glorificado, exaltado, los apóstoles recibieron esa gracia y el llamado a ir a todas las naciones. Mateo capítulo 28. A ir a todas las naciones. A llamar a cada hombre a que obedezcan a la fe en Cristo Jesús. Fíjese cómo es el evangelio. Aquí no estamos hablando de las 4 leyes espirituales que por ahí que los evangélicos hacen. Estamos hablando del evangelio. El llamado de los apóstoles era llamar a cada nación a la obediencia, a la fe. Es un llamado.
a que obedezcan a la fe en Cristo. Y dice, entre los gentiles. Entre los gentiles, por amor de su nombre, en nombre de él. Lo que está diciendo Pablo es, nuestro apostolado, que es de Dios, también nos da un mensaje y nos manda a ir a las naciones, a llamar a los hombres a que vengan a obedecer la fe en nombre de él, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Somos los instrumentos, dice Pablo, por el cual Dios da a conocer su evangelio acerca de su Hijo, que los profetas hebreos hablaron acerca de él. Luego hay una coma. Entre esos gentiles, dice Pablo, están ustedes, que son llamados también de Jesucristo. Quiere decir, ustedes son escogidos por Dios en Cristo Jesús. Ustedes le pertenecen a Jesucristo porque Él les llamó a ustedes. Pero también dice a todos los amados de Dios. ¿Qué quiere decir? A aquellos que Dios los ama. Amados de Dios. Dios ha puesto, derrama su amor en ellos. En ese caso, los gentiles. En Jesucristo. Para que sean santos. Gracia a vosotros y paz de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús entonces, Señor, declarado por el Espíritu de Santidad en la resurrección de los muertos, sentado a la diestra del Padre, Dios el Hijo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando para nuestra redención. Esa es la salutación que Pablo está hablando y se presenta a sí mismo a la iglesia en Roma, que está compuesto por gentiles, creyentes y judíos convertidos a la fe. Entonces, para los judíos, el mensaje era, las escrituras proféticas hablan de Jesús, del Evangelio. Fíjense, esa es la hermenéutica que nosotros debemos seguir. La hermenéutica del cristiano es que las escrituras proféticas hablan de Jesús. Para los gentiles, ¿cuál es el mensaje? Que ustedes, siendo gentiles, ustedes son llamados por Dios y amados por Dios. Fíjense, ustedes ya no son un pueblo separado. Ustedes son llamados por Dios y amados por Dios en Cristo. De esta forma, para los judíos conversos, las escrituras entonces hablan de Cristo, y para los gentiles cristianos, en Cristo son parte del pueblo de Dios. Entonces, dando esta salutación, Pablo hace su introducción a lo que va a venir después, tanto judíos y gentiles, en cuanto a lo que él va a ser el desarrollo del evangelio, el desarrollo a la parte teológica de lo que es el evangelio para él y cuál es la situación del hombre ante Dios en relación al evangelio y su posición en cuanto a la ley de Dios.
Todo esto entonces sirve como introducción a Pablo para desarrollar lo que viene en su carta. Entonces, tenemos que entender esto, no se olvide. Pablo se menciona, esclavo de Dios, un apóstol que es llamado, separado para el Evangelio de Cristo, Gálatas 1:15, desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre fue apartado y llamado, ¿no? Y que este Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo, ¿no? Declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad mediante la resurrección de los muertos, exaltado. Y Dios le dio un nombre para que todo ser en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, doble sus rodillas y confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, la Trinidad en acción, Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, Dios. Naturaleza divina, Hijo de Dios divina, descendiente de David, naturaleza humana. La Biblia misma lo dice, es claro, está implícito y explícito. Esa es la doctrina cristiana bíblica. Y no se deje usted engañar, no se deje usted embaucar a de otros heréticos que niegan la divinidad de Jesús y niegan la Trinidad. Son mentes perturbadas, son lobos rapaces, son mentirosos, predican otro evangelio, son anatemas, mentes corruptas de entendimiento, olas salvajes, animales irracionales que perturban a la iglesia de Dios. Así que usted, bien fundamentado en la verdad del evangelio, con fe en Jesucristo, en el Dios triuno, Jesucristo, Dios y hombre, con fe en Él, bajo el poder del Espíritu Santo. Con toda confianza tenemos acceso al trono de la gracia. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que así de esta forma entonces creemos en Jesucristo, Salvador, Señor, Hijo de Dios, declarado con potencia por el Espíritu de santidad mediante la resurrección de los muertos. Nombre, sobre todo nombre. Creemos en Él. Gracias que por gracia hemos sido llamados también y separados para ti. Que tu gracia y tu paz sea con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Decimos todos amén. Y hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.